Buenos días, doctor. De parte de nuestro grupo, le vamos a presentar el trabajo grupal de morfofunción respiratoria. Como primer punto tenemos los datos clínicos, que fueron expresados anteriormente en el caso clínico. Vamos a presentarle el volumen y capacidades pulmonares de nuestro paciente JJ. Como sabemos, son 4 volúmenes que existen. El primer volumen, el volumen corriente, que nuestro paciente dio 600 mililitros. El segundo volumen de reserva inspiratoria, que dio 3.500 mililitros, el volumen de reserva expiratoria, que corresponde a 1.500 mililitros, y el volumen residual, que son 1.200 mililitros, además de las 4 capacidades. La capacidad inspiratoria, que está formada por el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, corresponde a 4.100 mililitros. La capacidad residual funcional, que corresponde al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, corresponde a 2.700 mililitros. La capacidad vital, que corresponde tanto del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, consta de 5.600 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, que sabemos que es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, que es la suma de la capacidad vital más el volumen residual, que nos da 6.800 mililitros. Tenemos aquí el esquema. Y aparte, el espacio muerto fisiológico de nuestro paciente, que no es más que la suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto funcional de los alvéolos. Para representarlo tenemos esta ecuación. En nuestro paciente, el resultado fue de 180 mililitros sobre milímetros de mercurio. Tres. El espacio muerto anatómico de JJ Jolines, el espacio muerto no es más el volumen de las vías aéreas de conducción donde la ventilación no participa en el intercambio gaseoso. Tenemos su fórmula general, que es el volumen del espacio muerto, donde el volumen corriente es multiplicado por la fracción entre la presión arterial de CO2 menos la presión expirada de CO2 sobre la presión arterial de CO2. Como es de conocimiento general y mencionado anteriormente por nuestra compañera, en condiciones normales el espacio muerto anatómico y fisiológico son casi similares. Una vez desarrollada la fórmula y reemplazada cada uno de los valores, obtenemos un volumen de espacio muerto de 180 mililitros. Es decir, cuando se inspira un volumen corriente de 600 mililitros, un volumen de 180 mililitros llena las vías aéreas de conducción, que están comprendidas por las vías aéreas superiores, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y el resultante, que son 420 mililitros, van a llenar los alvéolos. La ventilación alveolar por minuto de JJ Jolines, tenemos que la ventilación alveolar por minuto es la ventilación minuto corregido por el espacio muerto fisiológico. La ventilación minuto no es más que la tasa total de movimiento de aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. Obtenemos su fórmula general, que es la diferencia entre el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por las respiraciones por minuto. Para calcular la ventilación alveolar por minuto, primero hay que medir el espacio muerto fisiológico, lo cual supone tomar una muestra de sangre arterial sistémica. Una vez desarrollada la fórmula y reemplazada cada uno de los valores, obtenemos una ventilación alveolar por minuto de 6.300 mililitros minuto. Es decir, el volumen de aire fresco que alcanzan los alvéolos funcionantes en cada respiración es el 75%. Mientras que el 25% restante va a ser del espacio muerto de cada volumen corriente. Los músculos que utilizó JJ para la inspiración forzada fue el esternocleidomastoideo, los escalenos, el serratos anteriores y los intercostales externos y el diafragma, mientras que una expiración forzada utilizó los intercostales internos, los rectos y varios músculos del abdomen y el diafragma. Cabe recalcar que en la inspiración es cuando eleva la caja costal y en la expiración es cuando desciende la caja costal. También JJ modificó la presión intraalveolar, intrapleural y transpulmonar. En una inspiración forzada, la presión intraalveolar se hace negativa, la presión intrapleural se hace más negativa y la presión transpulmonar es positiva. Entonces, la resta de estas dos presiones da la presión intrapulmonar, por lo tanto, esta es una
fuerza expansiva. Mientras que una inspiración forzada, la presión intraalveolar es positiva, la intrapleural menos negativa, por lo tanto la presión transpulmonar es positiva, es decir, una fuerza expansiva. La presión intrapleural es igual a menos 5 milímetros de mercurio y la presión intraalveolar es igual a 0 milímetros de mercurio. Entonces, la relación entre el volumen máximo en el primer segundo de una inspiración forzada, este valor fue de 4.600 mililitros sobre la capacidad vital forzada, que este valor fue de 6.500 mililitros, fue una relación de 71%. Al momento que dividimos estos dos valores salió 0,71. Se lo multiplicó por 100 y por ende salió 71%. Esto es un valor normal. Esto quiere decir que no hay ninguna obstrucción en las vías aéreas. Si fuera menor al 70%, hubiera una obstrucción en las vías aéreas. Ahora, ¿qué ocurre si con la presión arterial de CO2, si es que se aumenta la frecuencia respiratoria a 20 por minuto? Lo que sucede aquí es que se aumenta la cantidad de respiraciones por minuto. Por ende, la ventilación alveolar también se va a ver aumentada. Entonces, al verse aumentada la ventilación alveolar, se expulsa mayor cantidad de CO2 por los pulmones, llegando después a la sangre arterial sistémica en menos cantidad, por ende, su presión se va a ver disminuida. Ahora voy a explicar la presión parcial de dióxido de carbono para después poder comprender de mejor manera la presión de oxígeno. Entonces, la presión de dióxido de carbono atmosférico corresponde a 0 milímetros de mercurio debido a que esa es la cantidad que existe en el aire. En el inspirado va a seguir siendo 0 porque todavía no existen los alvéolos, que es en donde ya va a existir CO2. Entonces, en los alvéolos, el dióxido de carbono va a tener una presión de 21 milímetros de mercurio, debido a que esta fue la que se midió cuando JJ expira. La presión parcial de oxígeno atmosférica nos da un valor de 114.9, debido a que corresponde al 21% de la presión atmosférica total. La presión de oxígeno inspirada, a la presión barométrica le restamos los 47 que corresponden a la presión cuando se humidifica el aire y le multiplicamos por 0,21, que es la concentración de oxígeno, dándonos un valor de 105 milímetros de mercurio. En la presión de oxígeno alveolar, simplemente al valor anterior le restamos los 21 correspondientes a la presión del CO2, dándonos un valor de 84 milímetros de mercurio. Y estas son las referencias que utilizamos para hacer nuestra presentación.